Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Deuteronomio capítulo 32. La enseñanza lleva por título Presentando y representando a Dios y al Señor Jesucristo. Dios creó, hizo y formó al ser humano para poder tener comunión con Él y serle Padre. Justamente en virtud de eso proveyó al ser humano de características y virtudes únicas. Dios tiene un gran interés en la joya de su creación y está buscando bendecirnos constantemente. Podemos ver su amor por la humanidad y su singular cuidado por los suyos en cada página de su palabra. Deuteronomio 32, en el versículo 9, prestemos atención a las palabras que vamos a leer, porque la porción de Jehová es su pueblo. Es como que usted tuviera una torta, una tarta o una pizza. La porción que le toca a Dios de la pizza de toda la creación es su pueblo. Esa es la porción de Jehová, su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¡Qué imagen tan maravillosa nos pinta de cómo es Jehová con las personas, con la porción que es suya! Éxodo, vamos hacia atrás, a Éxodo 23. Vamos a hacer un pantallazo. Yo les dije, y creo que no exagero nada, en decir que en cada página de la Biblia uno puede encontrar detalles del amor de Dios por las personas. Éxodo 23, 20 dice: He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Les mandó el ángel para que no estén solos, para que estén protegidos, custodiados, velados por ese ángel que él mandó. Salmos 34. Ustedes, voy ahí, como hay tanta escritura para ver hoy, si no llegan, no se preocupen. Ustedes no, si no llegan, escuchen y luego tranquilos en sus casas pueden repasar. Salmos 34, en el versículo 4 dice: Busqué a Jehová y se escapó de mí. No lo encontré por ningún lado. Mire lo que dice este tipo. Dice, busqué a Jehová y él me oyó, pero no es lo único que hizo Dios por este hombre, que hace por nosotros también. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Refiriéndose a sí mismo, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. A cualquiera escucha. El tema es que la gente no va a Dios sino para quejarse de cómo le van las cosas. Pero nunca lo buscan en primer lugar, lo buscan solamente como si nuestro querido Padre Celestial fuera el departamento de quejas. ¿Por qué no vamos a Él antes para no tener razón de quejarnos de nada? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces en el 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues fíjate lo que dice, nada falta a los que le temen. Miren lo que dice, versículo 15. Los ojos de Jehová, miren, imagínense, Dios es Dios, no tiene ojos como los nuestros, pero para que nosotros entendamos, condesciende y nos dice que sus ojos están sobre los justos. Está así, a ver qué le falta, uy, voy para allá, manda un ángel allá, ¿entendés? Está sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 17. Claman los justos y Jehová oye, así de simple, y los libra de todas sus angustias. No dice de algunas, dice de todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo. Chocolate por la noticia. Si lo sabremos nosotros. Todos nosotros cada tanto tenemos alguna aflicción. Pero saben también, eso es verdad, pero la siguiente parte del versículo también lo es. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¡Qué tremendo salmo! Bueno, pero ahí no nos vamos a quedar porque vamos a ir al 149, por favor. Vamos a leer unas cosas que no son maravillosas. 149, el versículo 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, y mirá lo que hace, hermoseará a los humildes, ¿con qué cosa? Con la salvación. ¡Qué cosa tan tremenda! Hermoseará. Usted, imagínense que está hablando de usted también. Dice, tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará. Mire qué lindo, hermoseará. A mí me viene re bien que me hermosee Jehová. Qué maravilloso. Salmos 40, por favor. Él nos diseñó también para que tengamos un elemento común de satisfacción en nuestras vidas haciendo su voluntad. Porque hacer su voluntad debe llegar a ser nuestra satisfacción, como evidentemente lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Salmos 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? ¡Wow! En medio de mi corazón, imagínense. Por supuesto no se refiere a porque este bombea de manera involuntaria, lo quiera yo o no lo quiera, no se puede evitar que este bombee sangre, ¿no? Pero sí, lo controlo yo, el corazón de mi cabeza, el corazón de mi mente, justamente el corazón de mi mente es quien gobierna mi vida. Y dice este salmo que la ley de Jehová está en medio del corazón de este hombre. También podríamos y deberíamos hacerlo nosotros, porque Jesucristo fue un vívido ejemplo de este salmo. En su infinito amor, Dios nos proveyó un hombre como nosotros que lo honró con su vida obediente y es, por derecho propio, dignísimo de ser imitado. Por eso somos lo que somos para Dios en Cristo. Descubrimos nuestra verdadera identidad cuanto más nos acercamos a tener la conducta de Jesús. Nuestro Señor es nuestra conexión con Dios y su conducta es el ejemplo de lo que tiene que ser la nuestra. Muy cierto es, que decir que uno es cristiano es más fácil que comportarte como un cristiano. Decirlo es más fácil que serlo. Todo hijo de Dios representa a su Padre y a su Señor de alguna manera, para bien o para mal, frente a los demás. Uno representa a los suyos, a su familia, a su grupo de afinidad o a sus amigos. La gente a veces vemos a algunas personas y decimos, uy, esta persona está con tal y cual. O, por ejemplo, los niños que van a la fiestita de un amiguito y los padres del nene que cumple años, lo ven a los amiguitos del nene y dicen, uy, mirá, fíjate cómo deben ser en la familia por cómo es este nene. Nosotros siempre estamos representando a nuestra familia, a nuestro grupo de afinidad y, por supuesto, nosotros los hijos de Dios también lo representamos a Dios. Así que más nos vale ser conscientes de ese hecho para que nuestra conducta sea moldeada por nuestra obediencia a la palabra y a la acción de Dios en uno, y poder así glorificarlo a Dios. Ya sea que lo queramos o no, en algún momento se va a notar qué es lo que anida en nuestro corazón. Por eso lo guardamos con tanto celo. Mateo 12, por favor. Mateo, capítulo 12. Versículo 33. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol.
Generación de víboras, este Señor Jesucristo que no se guardaba ninguna, se las hacía saber así sin anestesia. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Boca está ahí colocado en lugar de todo vos o todo tú, todo vos, es decir, lo que hablás y también cómo te conducís. No es solamente lo que la gente escucha de vos, es lo que ven en vos también y es lo que ven de vos. Eso incluso es hasta más importante que lo que vos hablás. Por eso es tan importante guardar el corazón por encima de todos nuestros bienes más preciados. Dejando un dedo acá o una marca acá, porque en un rato regresamos, vamos por favor a Proverbios capítulo 4. Si yo hablaba de corazón, Job, Salmos, Proverbios, ustedes ya sabían que yo iba a tener que terminar en algún momento en Proverbios 4. Proverbios 4. Y luego también, por favor, cuando regresemos a Mateo, dejen una marca también en Proverbios, porque más adelante vamos a regresar. Ahí dice en Proverbios 4, en el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y dice sobre toda cosa, ¿viste? Cuando vos amontonás en algún lugar o en un buen lugar, en un lugar que tenés tus cosas queridas, las pones una arriba de la otra o ordenadas en una cajita, como sea, pero las ordenás. Una arriba de la otra, una al lado de la otra. Vos haces un orden de tus cosas. La palabra de Dios dice que sobre toda, encima de todas las cosas que vos guardás, tus cosas más sentidas, tus cosas más queridas, las cosas más importantes para vos, por encima de todo eso, vos guardes tu corazón porque de él mana la vida. Es tan importante esto, no solamente que es radical y central para esta enseñanza, sino que es radical para nuestra vida, que yo he buscado otras traducciones que quiero que por favor ustedes escuchen cuando yo las leo. No voy a leer todo el versículo, sino esta parte singular, ¿no? Una de esas versiones dice, porque de él brotan las fuentes de la vida. Otra dice, guarda tu corazón con toda cautela, porque es manantial de vida. Palabra más, palabra menos, podemos ver la importancia que Dios le da a guardar el corazón. Otra dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y otra dice, más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Prestemos atención, verdaderamente es ahí de donde salen todos los temas que tienen que ver con nuestra vida. Desde el corazón de nuestra mente salen todos los temas que tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Y esta es la última que les leo, que dice así, más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Esa es. El corazón es una cajita en donde guardas tus cosas más preciadas. Es una cajita, como cualquier otra caja, pero esa caja en particular es donde uno debe guardar por sobre todas las cosas. Entonces estás ante una situación en la vida, puede ser muy desagradable, algo que se te opone, alguna adversidad. Entonces vos vas a recurrir a la cajita de tu corazón y vas a entrar a sacar ahí lo que tengas para lidiar con la situación. Vamos a ver, ¿qué tengo yo en esta cajita que haya guardado? Trabajo, deporte, hobbies, cuántas cosas guardé en este corazón. Familia, amigos, wow, yo necesito la palabra en esta situación. Estudio, afectos, wow. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? No lo tengo acá, porque no lo guardaste ahí. Vos sacás del corazón lo que sea que hayas guardado. Y en la situación que sea que lidies en la vida, vas a lidiar con lo que sea que hayas guardado en tu corazón. Así que sobre toda cosa guardada, nosotros guardamos nuestro corazón. Y lo primero que ponemos ahí es la palabra de Dios por encima de todas las cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón. Porque cuando sea que la necesitemos, ahí va a estar la palabra de Dios.
En esta acción de guardar, tan imprescindible en la vida del creyente, el esfuerzo radica más en ponerlas ahí, mucho más aún que en sacarlas de ahí. Una vez que están ahí, salen pronta y simplemente. Lo que colocaste ahí, queriéndolo y con esfuerzo, se hace evidente en algún momento de tu vida, casi sin quererlo y casi sin esfuerzo de tu parte. Por eso es que en Mateo 12:35 leemos: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ustedes saben que es muy interesante porque hay algunos textos griegos que omiten la palabra corazón en este versículo. Y probablemente aquí haya sido colocada porque el versículo 34 que leímos hace un ratito nomás habla del corazón. Y el traductor habrá concluido que el mal y el buen tesoro se guardan justamente ahí, en el corazón, lo cual es verdad. En cualquier caso, ninguno de los dos hombres, el malo y el bueno, ninguno de los dos tienen más remedio que sacar lo que sea que hayan puesto en su corazón. No pueden evitarlo. A la corta o a la larga, ambos evidenciarán lo que sea que hayan colocado en su corazón. Entonces, nosotros necesitamos guardar nuestro corazón de tal manera que nuestra boca lo presente a Jesucristo y que nuestra conducta lo represente. Eso es lo que queremos hacer según la palabra de Dios. Dios ha hecho un trabajo interno, espiritual, poderoso, amoroso y por siempre en Cristo en cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros y lo tenemos todos sus hijos. Colocarlo ahí fue tarea de Dios en Cristo. Creer en ese trabajo al grado tal que lo evidenciemos depende de cada uno de nosotros. Efesios 2, por favor. En el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí Pablo le habla a los efesios que eran mayormente gentiles y que debido a eso estaban lejos de heredar la promesa hecha a Abraham. Lo cierto es que después del día de Pentecostés del siglo I, los gentiles heredaron la misma promesa que había sido hecha a Abraham y a su descendencia. Ambos pueblos, Israel y gentiles, fueron hechos uno solo mediante el trabajo de Jesús. Ahora la salvación viene mediante Jesús para ambos pueblos. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué bárbaro! Colosenses capítulo 2. ¡Qué tremendo! Nuestras vidas debieran exudar a Dios y a Jesucristo lo más que podamos. Ninguno de nosotros es perfecto, cada tanto andamos muy bien y cada tanto, bueno, no. Pero el tema es nuestra intención, en nuestro esfuerzo consciente. Debiéramos estudiar la palabra de Dios, considerarla, meditarla en nuestras vidas, reunirnos con hermanos en Cristo que tengan un amor similar por nuestro querido Padre Celestial, un respeto por nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Entonces nos vamos forjando un nuevo yo para que sea más normal para nosotros glorificarlo a Dios
con lo que podamos, con nuestras vidas. Entonces, por eso digo lo más que podamos. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que nos persuada acerca de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Colosenses 2, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo no sé si te sentís o no completo, yo no sé si alguna vez yo me siento completo, incompleto, pero si yo pienso que no estoy completo, si yo pienso que me falta algo, grave error de mi parte, porque Dios tiene un concepto, una idea totalmente diferente a la mía. Dice que estoy completo en Él. Quiere decir, si estoy completo en algo, no me falta nada de ese algo. Nada de lo que Dios hizo en Cristo por mí me está faltando. Nada. ¿Por qué? Porque estoy completo en Él. Perdonen, que no les avisé. Regresemos a Efesios 2. En el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por las dudas que no te avives, que no te des cuenta, dice que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Él te dio. No, o sea que vos no tuviste nada que ver en esto. No hay nada que hayamos hecho, que hayamos podido hacer para nosotros lograr la redención por nosotros mismos y ser hechos hijos de Dios. Dios te hace su hijo porque es un don de Dios, porque te ama. ¿Qué sé yo? Se le ocurrió que sea así. Qué maravilloso que fue así. 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! ¡Qué tremenda! La verdad, casi cada versículo que hemos leído es como para decir amén, dar una oración e irnos a casa lo más tranquilo. Son poderosos, sustanciosos. Es como cuando comes una comida que es bien rica, que te nutre, que te da todo lo que necesita tu cuerpo ese día. Así de sustanciosa es la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos procurar la buena obra de representarlo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como dice la palabra que podemos representarlos. ¿Sabés cómo? Conduciéndonos como se condujo nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que necesitamos estudiar, que debemos estudiar, es que debemos estudiar la palabra de Dios para saber quiénes son, quién es nuestro querido Dios, quién es nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, qué hicieron en nuestro favor y en favor de la humanidad, qué están haciendo en favor de nosotros y qué harán en el futuro por todos nosotros. Eso te enterás solamente en la palabra de Dios. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Dios siempre deseó relacionarse con su creación como todo padre quiere relacionarse con su hijo. Dios nos diseñó para Él, para Él. Isaías 43, mirá lo que dice el versículo 6. Acordate, esto es antes de que la gente de Dios fuera hecha hija de Dios por Dios. Esto es antes, mucho antes del día de Pentecostés, del primer siglo. Isaías 43, 6, sin embargo, dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas. Mirá lo que dice antes del día de Pentecostés. Dice, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos para la gloria de Dios. Damas y caballeros, saber estas cosas de un Dios tan maravilloso, tan inmenso, tan bondadoso y misericordioso, tan inacabable, tan infinito, debiera generar en uno el deseo de servirle, sirviendo a su gente. Qué cosa tan preciosa que nuestro bendito Dios nos la haga tan simple leyendo la Escritura que nos emociona tanto. Dios nos soñó para gloria suya y desea una relación amorosa de padre
padre a hijo con todos nosotros. Una relación que sea significativa y recíproca, y viene deseándolo desde mucho antes del día de Pentecostés. Qué tremendas verdades, qué preciosas verdades y qué simples a flor de página en la palabra de Dios. Cuando uno comienza una relación con alguien, en el trato normal uno le pregunta cosas. Quizás la primera sería, ¿cómo te llamas? A las que le siguen muchas preguntas de ambos lados para conocerse mejor. Muchas de las veces la gente se conforma con simplemente saber que Dios es amor. Maravilloso. Si eso es todo lo que saben, maravilloso. Caramba, ningún drama con eso. Se conforman con saber que nos ama y que quiere lo mejor, pero no es todo. No es todo lo que deberíamos saber como hijos suyos que somos. Primera de Juan, por favor, capítulo 4. Versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿en qué conocemos? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos tiró el centro de su amor y todos aquellos que lo aceptamos, metimos el gol. ¿Ven? Porque Él nos amó primero, Él hizo el primer movimiento. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué querés que te diga? Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios no necesita ninguna perfección. Acá está hablando de que se perfeccione en nosotros. Porque el amor de Dios, bueno, es de Él. Él es el originador, el generador de ese amor. Así que es de Él en su origen, pero es mío en el ejercicio. Yo puedo ejercitarlo, y Dios quiera que sí, el amor de Dios, o no. Ojalá que no sea así. Cuando su amor se perfeccione en nosotros, necesitaremos hablar mucho menos, pues nuestras acciones darán cuenta del trabajo de Dios en Cristo en nuestras vidas. Usualmente, cuanto más sabemos nosotros acerca de una persona, la relación con esa persona se enriquece. A veces, aún conociendo poco acerca de alguien, la relación es buena, pero no se puede decir que con poco conocimiento la relación pueda ser considerada rica. Cuando a un hombre le gusta una mujer, o viceversa, generalmente la primera parte de la relación se basa en hablar y escuchar, en preguntar para saber su trabajo, sus gustos, su equipo de fútbol, dónde vive, con quién vive, estudió, va a estudiar, dónde creció, sus amigos, sus hermanos, sus metas en la vida, etcétera, etcétera. Algo muy parecido es con el Señor Jesucristo y con Dios. Nosotros estudiamos su palabra para conocerlo a Dios y amarlo con más razones cada día. Queremos saber qué es lo que quiere que entendamos y sepamos de Él. Por eso vamos a su palabra. Jeremías, capítulo 9, por favor. Tremendo versículo de la Escritura. Favorito mío por muchos años, Jeremías 9. Queremos saber qué es lo que quiere que entendamos y qué es lo que quiere que sepamos de Él. Jeremías 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová. Entonces presto atención, porque ahí la palabra me dice que esto que estoy por leer lo dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué hará esto? Seguí leyendo y te enterarás. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Simple lectura de la palabra de Dios, nos enteramos qué es lo que quiere Dios que nosotros sepamos, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Efesios capítulo 1. Estas son las cosas que quiere Jehová. De no haber indagado en su palabra, nunca hubiésemos sabido esto. Ahora que lo sabemos, lo guardamos en el corazón, para cuando sea que lo necesitemos. En la medida que crezcamos en Cristo, seremos una extensión del amor de Dios a las personas. Y cuando lo hagamos, la gente sabrá que somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro precioso capitán de la salvación fue el brazo extendido del amor de Dios. También deberíamos serlo nosotros. Al principio nosotros conocemos de Dios por lo que nos cuentan. Luego recurrimos a reunirnos con hermanos en Cristo. Como yo decía hace un rato, Jorge, que ya no está entre nosotros, sino que espera la venida del Señor Jesucristo, Carlos, Roberto, ellos fueron quienes me dijeron las primeras cosas acerca de Dios. Luego uno recurre a leer mucho y estudiar mucho la Biblia, a lo que se suma la acción de Dios en el creyente que ilumina su entendimiento sobre las Escrituras y va incrementando su conocimiento, entendimiento y su amor de Dios, por su Hijo Jesucristo, que dio su vida por todos nosotros. Quiero que veamos ahora en Efesios 1, ¿por qué cosa oraba Pablo en favor de los efesios? Efesios 1, en el versículo 17 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Él. ¿Cómo lo hace? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si no fuera por la acción de Dios en Cristo, nosotros no tendríamos acceso a saber. Miren lo que dice acá, que Dios alumbra nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos leyendo en castellano, maravillas de la palabra de Dios. Tito capítulo 2. Queremos saber cómo presentarlo y cómo representarlo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, vamos edificando doctrina. Cada uno de nosotros sabe algo. Sabemos algo acerca de Dios y de su Hijo Jesús. Por eso es tan importante que hagamos nuestros mejores esfuerzos para asegurarnos de tener una doctrina correcta, pues la sana doctrina es importante para todos nosotros. Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué cosa? Con la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ahí nomás en el barrio hoy. Segunda Timoteo capítulo 4, en el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren si será importante. 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué cosa?
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que, bueno, me gustó lo que enseñó Alejandro, pero la verdad voy a ver qué dice Angie. Entonces van a la reunión de Alejandro, después van a la de Angie, después van a la de Carlos, después van a la de Roberto. Entonces, como tienen comezón de oír, van a estos dos lugares a que le rasquen la oreja. Porque tienen comezón de oír, le rascan la oreja, no le gustó cómo le rascó la oreja a Alejandro. Bueno, entonces va de Angie y comenta acerca de Alejandro y va que se la rasque Angie. Entonces va a lo de Maro y a que le rasque la oreja y le comenta acerca, el que tiene interés no pasea, se queda, va ahí y se queda. Listo. Si no te pica la oreja, viejo, quédate tranquilo. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, etc. 4. Entonces, ¿qué pasará cuando hagan esto? Fíjense de qué cosas se van a apartar. De la verdad, van a apartar de la verdad del oído, porque van a que se las rasquen, no tienen interés en la palabra. Les pica la oreja, entonces van a que se las rasquen, no tienen interés en la palabra, porque se van a apartar de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Damas y caballeros, acá no puede ser más simple. La palabra, que es sana doctrina, las fábulas. La palabra, las fábulas. Cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo amoroso y consciente sobre aquello que creemos, sobre si es correcto según la palabra de Dios. La sana doctrina es importante. La sana doctrina existe y está disponible en su palabra. La verdad humana absoluta no existe. La verdad humana absoluta no existe. Sí existe la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 17 dice, Jesucristo en una oración al Señor, a Dios, le dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa? Tu palabra es verdad. No hay una declaración que sea más simple que esta acerca de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Quiero saber esto. Acá yo me tengo que detener. En el versículo 4 antes nosotros leímos fábulas. Y ahora leemos profanas y vanas palabrerías, pero también añade lo siguiente, conducirán más y más a la impiedad, es decir, que el desvío de la sana doctrina nos aleja de la piedad, que es lo mismo que decir que nos aleja de una vida de santidad, que es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa clase adecuada de vida es la que glorifica a Dios. Honra el ofrecimiento de nuestro Señor y nos bendice individualmente y colectivamente. Deuteronomio 32, donde empezamos. El versículo 44 lee, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, miren lo que dijo, primero les dio la palabra, y fíjense lo que les va a decir ahora, aplicad vuestro corazón, que es la cosa que nosotros sobre todas debemos guardar, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Para qué? Para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y la primera parte del 47 dice, porque no os es cosa vana. Si esto no fuera suficiente, dice, es vuestra vida. Eso es lo que es la palabra de Dios a la cual nosotros debemos aplicar nuestro corazón. Así de sustancial
debe ser la palabra de Dios para nosotros. Cuando apliquemos nuestro corazón a las palabras de la palabra de Dios y cuidemos de cumplirlas, la gente lo notará y nuestras acciones representarán a nuestro querido Dios, que es el dueño de la palabra. Romanos 10. Qué bárbaro que es todo esto. Romanos 10. ¿Se imaginan a dónde voy, no? Es primordial considerar que hay un montón de verdad que no está disponible conocer al día de hoy. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:9 que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Así que hay verdades de la verdad de Dios que son imposibles de conocer al día de hoy, o que podría decirse también que no reviste urgencia conocer. Pero hay verdades de la verdad de la palabra que son urgentes por ser un asunto de vida o muerte. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Te parece a vos que este versículo es primordial? ¿Es de vida o muerte este versículo? Perdón, este versículo en realidad es de vida, vida por siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 25 palabras en un solo versículo que cambian la vida de todos nosotros y nos pasan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de muerte irremediable a vida por siempre. Caramba, 25 palabras hacen eso por vos cuando las creíste. Fíjate si será vital la palabra de Dios. Fíjate si será importante meterla en el corazón de tal manera que como quien no quiere la cosa, pero verdaderamente queriendo la cosa, la exudes. Tu conducta muestre quién sos, tu conducta muestre qué es lo que tenés, a quién servís y qué es lo que querés para las personas. Damas y caballeros, qué privilegio tan grande todos nosotros tenemos de exudar la palabra de Dios. Por eso nos ayudamos los unos a los otros a ser cada día mejores para Dios. Todos nosotros preocupados no preocupados, todos nosotros ocupados los unos por los otros para que cada día cada uno de nosotros tenga un andar mejor, tenga un andar más digno y sea alentado a empeños cada vez más dignos. Damas y caballeros, es un privilegio que, no sé, es inenarrable, es maravilloso y una fuente de agradecimiento. Vayan a Juan 6, pero mientras ustedes van a Juan 6, yo les leo Proverbios 4 de nuevo. Yo voy a empezar en el versículo 20, pero ustedes vayan a Juan 6. En el 20, Proverbios 4 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Mirá lo que nos muestra, inclina tu oído a mis razones. Ahí están las razones, entonces me recomienda a mí que yo haga esto, que me incline a las razones. No se aparten de tus ojos, está ahí, entonces las razones las miro, las escucho, las pondero, las guardo en el medio de mi corazón. ¿Para qué? Parece que lo hubiese leído, porque dice, no se aparten de tus ojos, y dice, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Quién no necesita vida? ¿Quién no necesita esta medicina? Caramba, maravilloso. Juan 6, donde ustedes están. El versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por cierto, la carne aprovecha, no aprovecha para nada en todo lo que tenga que ver en el espíritu y en la vida por siempre. Eso es lo que quiere decir. Pero la carne en ese sentido sí aprovecha, pero lo que tiene que ver con la vida por siempre, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. ¿De qué vida habla? De vida eterna, de vida por siempre. A mí me gusta hacer la diferencia. Cuando dice vida eterna, no pretendo, por el amor de Dios, cambiar la traducción de Casiodoro de Reina y todos los otros excelentes traductores y revisores que ha tenido la Biblia nuestra. Pero me gusta hacer esta diferencia. Cuando habla de nosotros y habla de vida eterna, en realidad nuestra vida va a ser por siempre, no eterna. El único eterno es Dios. Jesucristo no fue eterno y no es eterno. Jesucristo tiene vida por siempre, igual que la tenemos nosotros prometida y que la tendremos cuando Él vuelva. Entonces nuestra vida, si ustedes me ven alguna vez que dice eterna y yo digo por siempre, lo digo por esta razón, porque el único eterno es Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Yo tuve principio, ustedes también, el Señor Jesucristo también. Lo que no tiene el Señor Jesucristo ahora es fin. Él no tiene fin, por eso es por siempre y no eterno. ¿Lo ven?
hago esta salvedad. Juan capítulo 3, ya que estamos en Juan. En el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre. Disculpen de nuevo la corrección. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas, en contraste, tenga vida por siempre. Para creer en él, damas y caballeros, es necesario saber de él, damas y caballeros. Y para saber de él necesitamos ir a la palabra del Padre de él. La palabra de Dios no es un buen medio, no es el mejor medio para llegar a Dios. La palabra de Dios es el único medio para llegar a Dios. No es ni bueno ni mejor, es el único para llegar a Dios. Si quiero saber algo acerca del Señor Jesucristo, tengo que ir a la palabra del Padre del Señor Jesucristo. 36, versículo 36. Vamos de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida por siempre, garantizada por escrito, digo yo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, el contexto es la vida por siempre, sino que la ira de Dios está sobre él. Aprendemos en la palabra de Dios que el Señor es la vida por siempre, que Dios proveyó en su nombre. Una pregunta muy seria, pero muy seria, que nosotros deberíamos hacernos es si Dios diseñó la vida para que la vivamos como se nos parezca, como se nos place, sin preguntarnos ¿qué pensará Dios que es el inventor de la vida? El ingeniero en jefe de esto que llamamos vida. ¿A él se le habrá ocurrido la vida para que yo haga lo que quiera con ella? ¿Habrá leyes, mandamientos, alguna directiva? ¿Tendremos alguna responsabilidad amorosa y voluntaria, no compulsiva, en reciprocidad para con Dios? Debiéramos preguntarnos. Enzo Ferrari diseñó sus autos para que tengan su mejor rendimiento conduciéndolos según un manual de uso. Puede que la gente nunca revise el manual. No obstante, el automóvil tiene un diseño dirigido con la vista puesta en el mejor rendimiento de la maquinaria. La vida es igual. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. No dice sumadas, dice multiplicadas, con el signo por, no con el signo más. Multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo vas a saber qué tan preciosas y qué tan grandes son esas promesas si nunca metes tu nariz en la Biblia? Tenés que estudiar la palabra. Para que por esa llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hablábamos de Enzo Ferrari y de la Ferrari, y el mejor uso de la maquinaria que tenemos ahora, hasta que venga el Señor Jesucristo, está debidamente detallado en la palabra de Dios. Ahora la pregunta puede surgir, ¿podemos andar en la vida sin conocer eso? Sí, definitivamente sí podemos. Pero si fundimos el motor, si nos estrellamos por no haberle hecho mantenimiento al sistema de frenos o no haber revisado el tren delantero o el sistema hidráulico o de dirección, la fábrica del automóvil no se responsabiliza por los accidentes que se produzcan por descuido o negligencia. ¿Eso en el Ferrari no les parece lógico? Dios diseñó la vida. ¿Cómo hay que vivirla? Acá te dice cómo te conviene vivirla. La doctrina correcta nos permite separar la verdad del error, las fábulas de la sana doctrina. Y eso en todas las áreas de la vida.
Todo el mundo conoce los beneficios de estar en lo correcto, más aún en lo que tenga que ver con la palabra de nuestro Padre. Algunos errores en lo que atañe a la Biblia son un tema de gran seriedad. Hemos leído recién que para que Dios nos haga salvos, necesitamos confesar y creer. Y también leímos que si queremos tener vida por siempre, necesitaremos creer en el Señor Jesús. Si yo no me entero de eso antes de que regrese el Señor Jesucristo, ¿en qué situación me voy a encontrar? Por eso es tan importante que vos hables, tan importante es que vos vivas la palabra de las personas y la gente tengas una conducta de tal manera que la gente quiera tener lo que vos tenés. Por eso es tan importante. Alguien lo hizo por vos. Yo te mostré hoy que hay alguien que lo hicieron por mí. Nosotros ahora nos toca hacerlo por los demás, vivir la palabra y que los otros quieran lo que nosotros tenemos. No es que no les vas a hablar, caramba, claro que sí que vas a hablar, pero toda tu vida debiera exudar a Cristo, de tal manera que la gente te vea y diga, yo no sé, hay un no sé qué sé yo, pero yo quiero lo que esta persona tiene. Hay mucha gente que cree que no es importante tomar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, justamente, sino que está todo bien mientras uno vive una vida más o menos bien, que sea bueno, trabajador, etc. Pero no es eso lo que aprendemos de la palabra de Dios. Así que saber separar la verdad del error es vital en cuanto a nuestra relación con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial y en cuanto a cómo le presentamos la información a los demás. Romanos capítulo 2. Ustedes saben que si se ponen a pensar, muchas veces la culpa de las elecciones incorrectas que hacen las personas se deben a la mala información acerca de Dios que reciben de quienes tienen la responsabilidad de enseñar. Los religiosos de la época de Jesús sabían muchas cosas de Dios, pero de manera errada. Eso moldeó sus enseñanzas y acciones, lo cual a su vez moldeó la creencia y conducta defectuosa de sus seguidores. ¡Wow! Hay que cuidarse. Romanos 2, versículo 17. Mirá lo que vamos a leer. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Los tipos hablaban, pero no hacían. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Mirá, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de qué? Vosotros. Qué lindo Pablo que hablaba parecido a nuestro Señor Jesucristo, que le daba sin anestesia, ahí, y con el bisturí desafilado, le daba, para que tengan y para que guarden. Esa blasfemia entre los gentiles es producida, fíjense que no dije era producida, esa blasfemia es producida por la conducta incorrecta de los de Israel de aquel entonces. Ellos decían la palabra, pero no la vivían. Ellos decían, pero no hacían. Y no hay mejor educador que el ejemplo. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Bueno, menos mal, duele menos. Pero es tu conducta lo que va a mostrar lo que sos, lo que vos tenés adentro. En espíritu, dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Perfecto. Mateo capítulo 23. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Tremendo. El Señor Jesucristo también, en el versículo 1, a la manera que leímos recién, sin anestesia, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Muy bien. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hacer lo que dicen, no hacer lo que hacen. Segunda de Corintios capítulo 3. Saben, de una manera u otra, todos nosotros somos cartas vivientes. La gente ve lo que somos, la gente ve lo que creemos. Todos somos cartas vivientes de algo. Todos decimos más con lo que hacemos que con lo que hablamos. La gente querrá ver que lo que vos hacés tenga que ver con lo que vos decís. Muchas veces lo que nosotros hacemos no le permite a la gente escuchar lo que nosotros decimos. Segunda de Corintios capítulo 3, buen ejemplo el de los corintios siempre. Segunda de Corintios 3, 2. Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hay gente que al día de hoy rechaza a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él debido a las falsas enseñanzas y al comportamiento hipócrita de algunos cristianos. Lamentablemente, la doctrina errada también causa que algunos sinceros cristianos alberguen dudas. Por ejemplo, acerca de la bondad de Dios, y quizás hasta estén impedidos en parte de amarlo con todo su corazón y representarlo, o lo hagan, pero con algún grado de titubeo, vacilación o trepidación. Algunos cristianos no pueden decir mucho por no estar seguros acerca de Dios en cuanto a que si se equivocan, dejarían de ser sus hijos, o que si pecan, Dios los castiga, o creen y enseñan erróneamente de que Dios produce la enfermedad y la muerte. Así que la doctrina correcta es importante, porque lo que creemos es lo que actuamos. Ahí te tendrías que dar cuenta de la importancia que tiene que vos vivas y hables la palabra entre las personas. Santiago capítulo 1, por favor. En el versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra. Ahora pregunto, ¿de qué palabra voy a ser hacedor si no la estudié? Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, atención a esto, la de la libertad, y, o sea, lo que acabamos de leer, más lo que estamos por leer, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el resultado da que será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, más persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el resultado es que será bienaventurado en lo que hace.
El modo en que actuamos está directamente relacionado con lo que creemos. Lógicamente, lo que sea que uno crea es lo que hará, porque creer es actuar sobre información recibida. Lo que creamos afectará la manera en que actuemos, aunque no afectará en ningún caso la verdad de la palabra de Dios. Cómo actuemos será en gran medida una extensión de nuestra teología. Si yo no creyera en Dios, o si creyera en Él, pero pensara que obedecerle no fuera importante, mi vida consistiría mayormente en que yo haga lo que se me viene en gana, sin importar los deseos de Dios para mi vida. Si, opuestamente a lo que acabo de decir, yo creyera en que Dios me ha creado y tiene normas para que yo las siga y sea prosperado y que me recompensará en el futuro si hago sus mandamientos, entonces me voy a esforzar para aprender qué es lo que quiere y requiere Dios de mí. Así, y no de otra forma, será que viviré la vida con las reglas que Él puso, y así lo representaré y hablando de Él, lo presentaré con lo mejor de mí para que otros puedan ser guiados a Dios por medio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios, por habernos provisto de semejante Salvador, un hombre como nosotros, pero se jugó el todo por vos. Gracias, querido Padre, por esta enseñanza y transmisión, por este día tan peculiar para todos nosotros, para mí particularmente y para Carlos. Gracias, querido Dios, por estar en este bendito lugar, en este departamento que tenemos el privilegio de tener ahora para poder proclamar tu reino a un clic de distancia a tantas personas. Te agradezco por todas estas cosas y vaya a saber cuántas otras has hecho vos sin que nos enteremos para que nosotros podamos estar en este lugar, en este momento, haciendo lo que estamos haciendo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.